Discord. Listo. Muy bien. Cierro esto. Listo. Ok. Entonces, bueno, me gustaría, o sea, vamos a seguir hablando de probabilidad, pero hay una parte que necesito cerrar porque llegamos hasta variables aleatorias discretas, vimos Bernoulli binomial y Poisson, mencioné qué onda con la multinomial, ¿no? Y luego vimos una aplicación del modelo Poisson para, para calcular la probabilidad de un evento de recombinación genética. Pero me falta hablar de las variables aleatorias continuas. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy en esta clase. ¿Por qué? Son muy importantes. Son muy importantes, ¿no? O sea, les sonará la palabra distribución normal o distribución de T o distribución de chi cuadrado, ¿no? Bueno, pues todas esas son variables aleatorias continuas. Y antes de empezar a hablar de ellas, quería enseñarles este gráfico que me gusta mucho porque eh, las variables aleatorias en teoría de la probabilidad se pueden entender, pues yo digo, ¿no? También como, pues, como organismos biológicos, o sea, hay una taxonomía para ellas y hay toda una filogenia, ¿no? De cómo se construyen. Vean ustedes cómo en realidad todas estas variables que están aquí mencionadas tienen algún tipo de conexión entre ellas, ¿no? Una de ellas puede ser caso particular de otra. Y esta es una parte importante, ¿no? Que ustedes deben de tener en mente o les sugiero que lo tengan presente, que es que no están aisladas estas variables, o sea, generalmente una surge de otra. Y noten que hacia el centro, o al menos como un hub importante, tenemos aquí a la variable aleatoria gaussiana normal. Hay un teoremilla del cual vamos a hablar, bueno, ahorita lo voy a mencionar más o menos, ¿no? Voy a hablar un poco de él, que se llama teorema del límite central. Y bueno, básicamente, palabras más, palabras menos, la normal está al final de todos los caminos, ¿no? Conforme la n tiende a infinito y todos los fenómenos en el universo, ya saben, o sea, es un rollo ahí muy teórico, pero es interesante ese teorema. Ahorita voy a hablar más de él, porque voy a recurrir a la ley de los grandes números primero, y ya luego hablamos del teorema del límite central. Hay quien lo traduce teorema central del límite, porque en inglés es Central Limit Theorem, y eso más bien está mal traducido, ¿no? Porque Central Limit es límite central. Theorem, teorema del límite central. Pero bueno, si le dicen teorema central del límite, también les van a entender. Entonces, bueno, aquí hay un montón de variables que no hemos visto, no vamos a ver todas, pero pues nomás para que vean, y no están todas aquí, hay otras que no salen en este árbol, bueno, este no es un árbol, ¿no? En esta red filogenética de variables aleatorias. No le hagan caso a esto, bueno, esto es lo que ya conocen ustedes, variable Bernoulli, variable binomial, variable Poisson, ok. Y aquí, fíjense, aquí les menciono que hay otras variables discretas, ¿no? Muchas, otros tipos. Probablemente hablemos, por ejemplo, ahora que ya entremos a procesos de Markov, vamos a hablar de la variable geométrica, ¿no? De ver cómo esta nos puede ayudar a modelar nuestras secuencias de ADN bajo cierto paradigma. Y a ver, las variables aleatorias continuas. Pues a ver, entonces estaban estas dos grandes categorías en probabilidad, ¿no? De dos tipos de variables aleatorias, las discretas y las continuas. Bueno, pregunta abierta al público, que ya habíamos dicho, creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre que algo sea discreto y que algo sea continuo? ¿Alguien quiere recordárnoslo? No tienen, no se amontonen, no se amontonen. Está bien. ¿Qué propiedad tiene la continuidad o qué les dicen a ustedes en sus clases
Ya ni sé de qué les dan. Yo les iba a decir de cálculo, pero ya me acuerdo que ninguno de ustedes llevó cálculo, probablemente. Todos llevaron o mate para ciencias de la Tierra o mate para biólogos, pero no cálculo. Ah, no, sí. Mateo está llevando cálculo. Ay, sí es cierto. A ver, Mateo, ¿qué onda? ¿Cuál es la diferencia ahí entre un conjunto discreto? ¿Cuál crees que Pues sea? discreto es Ajá. que no hay como, digamos, intermedios entre un elemento y otro. O sea, digamos, los naturales son discretos porque pues, es uno, dos, tres. Ok, ok, ok. Y los enteros también, ¿verdad? Ajá. Y los Pero, o sea, racionales. los racionales, me parece que esos sí son continuos, ¿no? O también son discretos. No, justo, justo. Ahí está donde la puerca tuerce el rabo y todos sacamos 3 en nuestro primer examen de cálculo. No, no es cierto. No, Bueno, pero los los racionales son discretos porque se puede generar una biyección de los, vamos, se pueden numerar, son numerables. Está interesante eso. Si quieren, ahorita lo vemos, pero los reales son, de hecho, el primer conjunto que ya tiene, pues la hipótesis del continuo se cumple en los reales, ¿no? Pero continúa, Mateo, te interrumpí, vas a decir otra cosa. No, 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 pero sí tienes toda la razón y no me acuerdo por qué dije eso si lo tuve que demostrar en un examen. Sí, de hecho, Pero, es un argumento bien bonito porque, a ver, déjenme, ya saben que a mí me encanta lo de mi tablet. A ver, ¿dónde está mi cable de USB? Ay, no sean malitos. Denme un segundo porque no lo tengo aquí. ¿O sí? Ah, no, no está aquí. A ver, dame un segundo. Ah, aquí está. Sí, la hipótesis del continuo, el primer conjunto que la cumple, en al menos de números, es el conjunto de los reales. Pues los complejos al contener a los reales la tienen que cumplir también, ¿no? Los imaginarios. Pero, bueno, que no me gusta decirles imaginarios porque pues, todos los números son imaginarios, ¿no? Pero a ver, entonces, nada más para... Porque sí, ¿no? O sea, intuitivamente uno piensa que los racionales son continuos, ¿no? O sea, como que si nos vamos con esta idea de que cualquier número que no tenga intermedios, ¿no? Pues los racionales siempre van a tener un número racional. Dados dos racionales, siempre podemos construir un racional en medio de esos dos. Esa propiedad se conoce como densidad, ¿no? Que de hecho es algo que también cumplen los reales. A ver, déjenme. Ay, perdón. Share screen. Ahí está. Más bien lo que yo quería era salirme de la pantalla completa y abrir un Jamboard. En un segundo. Jamboard. Ahí les voy. Los racionales se pueden numerar. A ver, ¿qué quiere decir que algo se pueda numerar, no? Pues que lo puedes contar. Básicamente esa es la definición de que algo es discreto si lo puedes contar con los naturales. Entonces, por ejemplo, los naturales pueden ser contados por, bueno, definición, por los naturales, ¿no? Bueno, y si contamos al cero, ya saben, desde el cero, ¿no? Los enteros también se pueden contar con los naturales, ¿no? Si ustedes los ordenan así, cero, uno, menos uno, 2 menos 2, bla, 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 ¿no? Aquí pueden contar a todos los enteros con un natural. Entonces, eso dice, eso, que puedan hacer esto, quiere decir que hay una biyección de los naturales, una función biyectiva de los naturales a los enteros. Por eso tienen la misma cardinalidad. Pero entonces los racionales, la manera en la que, al menos yo la demostración que vi de cómo podían ser contados, es bien bonita porque pues, uno se agarra el plano cartesiano, ¿no? Y entonces, como pues, todo lo que hay aquí en el plano cartesiano, ¿no? Si, bueno, y de hecho más bien si nos agarramos a los puros enteros, no nos agarremos, imagínense que esto es un plano cartesiano, pero de puros enteros.
Entonces tenemos el 0, el 1, el 2, ¿no? Entonces este punto de aquí es el 1,0, ¿no? Este sería el 2, sí, 2,0, ¿no? 3,0. Este es el 1,1, el 2,1, ¿no? El 3,1. Y para acá abajo sería el 1, menos 1, ¿no? El 2, menos 1, el 3, menos 1. Y bueno, aquí lo que se argumenta en esta demostración es que todos los puntos de este plano cartesiano entero, porque no es el plano cartesiano, es cierto, es más bien como si yo agarrara a los enteros y formara parejas, todas las parejas posibles, ¿no? De enteros. Los podemos pensar como todas las fracciones posibles. O sea, recuerden que un número racional se define como aquel número que en el numerador tiene a un entero y en el denominador a otro, ¿no? La única restricción es que Q sea diferente de cero, ¿no? Entonces va a haber una franja de números aquí que no tiene sentido, pero pues no se le haga caso a esos números que están divididos entre cero. Y entonces, ¿cómo propuso? Cantor fue el que propuso cómo contar a los racionales. Y literalmente él agarró y dice, mira, pues te paras en el cero, que sería el cero entre cero, ¿no? Que eso da infinito. Ok, está bien, no importa. Ya. Pero bueno, luego se van para acá el uno y van contando, ¿no? Este le toca el cero, este le toca el uno, al de acá abajo le va a tocar el 2, al de acá a la izquierda le va a tocar el 3, al cuadrito que sigue acá le va a tocar el 4, acá le va a tocar el 5, el 6, el 7, el 8, y se empieza a formar una espiral, ¿ok? Entonces, con esta espiral, ustedes pueden generar una biyección para contar con los naturales a todos los racionales. Y esta sería la razón por la cual el conjunto de los racionales sería equivalente, bueno, se considera también un conjunto discreto, ¿no? O numerable. Es que son equivalentes esos términos. Ojo, que algo sea discreto no quiere decir que el conjunto sea finito, ¿ok? Eso es algo también muy importante. Una cosa es ser finito y otra cosa es ser discreto, pero en términos prácticos, la idea es que puedas contar, que puedas contar. Ok, todos los racionales también tienen esa propiedad. Y los únicos que, bueno, o el primer conjunto que nosotros vamos a tratar, que sí cumple la hipótesis del continuo, es la recta real, ¿no? Ay, aquí hice un segmento de recta, pues, pero los números reales, esos sí son, además de densos, continuos. Y la manera en la que se prueba esto es justo por contradicción. Es bien interesante. Esa no me la voy a echar ahorita, pero seguramente la han visto en cálculo o en mate uno de ciencias de la Tierra o algo así. Pero bueno, fin de la historia. Entonces, la continuidad. La continuidad es una propiedad muy importante, ¿no? Y por eso es interesante esta discusión que estábamos teniendo ahorita, porque la probabilidad de una variable aleatoria continua X, si X es una variable aleatoria continua, su probabilidad se va a calcular siempre en un intervalo. O sea, A va a ser un número real, B va a ser un número real, y vamos a evaluar la probabilidad de que X caiga en el intervalo AB. ¿Ok? Esto se expresa con una función que análogo a lo que eran las variables aleatorias discretas que tenían una función de masa, pues en el caso de las variables aleatorias continuas se conoce como función de densidad de probabilidad. Ya no es función de masa, es función de densidad. Y ahorita vamos a aprovechar ese concepto de la física. Recuerden, densidad es igual a cantidad de masa por unidad de volumen. Pues acá más o menos vamos a ver algo así, va a ser como que cantidad de probabilidad por unidad de longitud. Ahorita van a ver. Pero bueno, el punto es que como ya estamos en el mundo de la continuidad, pues ahora en lugar de sumas, lo que vamos a ver son integrales. Pero no quiero que se saquen de onda, no se dejen apantallar. En realidad, este símbolo, ¿no? O las integrales, pues a mí siempre me ha gustado pensarlas como unas sumas infinitas. Son sumas, a final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿sumas de qué? De áreas, ¿no? De áreas. Ahorita lo voy a esquematizar de una manera bueno, con dibujos, ¿no? Pero entonces, aquí podría decir la suma, ¿no? Desde i igual a 0 hasta no sé dónde, ¿no?
y uno podría dar la probabilidad entre estos dos valores para una variable aleatoria discreta. Sin embargo, en la continua integramos, ¿ok? Entonces, ¿qué propiedad tiene una función de densidad de probabilidad? Así como la función de masa de probabilidad tenía la probabilidad, la función de distribución acumulada para variables discretas tenía que sumar 1, ¿no? Pues la función de densidad de probabilidad para una variable aleatoria continua debe de integrar desde menos infinito a infinito 1. ¿Ok? El área bajo la curva de todas las funciones de densidad de probabilidad debe de ser 1. Eso es algo muy importante para que sea en realidad medida de probabilidad. Y aquí está el resultado interesante. ¿Qué pasa si el límite inferior del intervalo vale A y el límite superior del intervalo vale A? Pues nos estaríamos preguntando por la probabilidad, y dejen aquí lo escribo en mi Jamboard. A ver, aquí está. Nos estaríamos preguntando por la probabilidad de que X fuera igual a A. ¿Están de acuerdo? O sea, esto es equivalente a lo que está ahí escrito de A menor o igual que X menor o igual que A. Y entonces resulta ser que esto sería análogo a que ustedes calcularan la integral de A, ¿no? Para una función f, ¿no? Ay, bueno, lo voy a poner todo. F de X, ¿no? Pero luego nada, le pongo f y ya, ¿no? Pero bueno. Y pasa algo muy curioso con la integral de un punto. ¿Alguien me quiere decir cuánto vale la integral de un punto? No se amontonen. ¿Cuánto vale la integral de un punto? ¿Cero? Gracias, gracias. En efecto. O sea, entonces, esta es la razón que va a diferenciar, bueno, esto es lo que va a diferenciar primordialmente a las variables aleatorias continuas de las discretas, que su función de densidad, ¿no? No se va a poder usar para dar con la integral probabilidades puntuales. ¿Ok? Eso es algo bien interesante porque en las variables aleatorias discretas uno sí puede dar el valor de un punto. También puede dar uno el valor de un intervalo, ¿no? De números, bueno, un intervalo con elementos discretos, ¿no? Pero a lo que voy es a que esta propiedad es en sí una propiedad más bien del cálculo, ¿no? O sea, la integral de un punto siempre nos va a dar cero, que literalmente es, si lo viéramos en el área bajo la curva, ¿no? Pues como si ustedes dijeran, voy a sacar, si aquí estuviera A y aquí estuviera B, ¿no? Y ustedes empiezan a sacar esta área, pues en cuanto B se vuelve A, pues esto ya no es un área, es una línea, ¿no? Y no hay área que calcular. Entonces, más o menos esa es la onda, ¿no? Lo que está ocurriendo. Pero bueno, más aún, entonces, teniendo eso en mente, ¿ok? Ahora sí vamos a discutir por qué se les llama funciones de densidad de probabilidad y no funciones de masa de probabilidad. Y para eso vamos a entender pues un poquito o a recordar el concepto de integral, ¿no? Que ya más o menos lo estamos discutiendo. A ver, a mí me gusta verlo así. A ver, si ustedes tienen una función f de x y les digo que esta cosa, pues cuando ustedes la grafican, ¿no? Aquí está x y aquí está f de x, ¿no? Las y. ¿Por qué no piensan que f de x es la altura, ¿no? H? Y d de x, véanlo como la base. ¿La base y la altura de qué, Rafa? Pues de un rectángulo, ¿no? De un rectángulo, base por altura. Ok, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si ustedes tienen una función, ahorita la estoy haciendo mañosamente así, ¿no? Pero no se tiene que ver así. Nada más es porque estamos hablando de funciones de densidad de probabilidad. Y ustedes quieren sacar el área bajo la curva de esta cosa, ¿no? Me dicen, a ver, yo quiero conocer el área bajo la curva de aquí, por ejemplo, me dicen, no sé, de aquí, ¿no? De a B. Ustedes quieren conocer esta área de aquí. Pues entonces, una primera aproximación burda, si quieren verlo así, ¿no? Es agarrar este rectángulo de aquí y también agarrar después este rectángulo de acá, ¿no? Y es interesante, compañeros, porque, pues sí, o sea, eso es una primera aproximación de esa área. Pero ¿qué ocurre
Si entonces esta idea de pegarle solamente un rectángulo, nosotros la volviéramos, oye, pues vamos a pegarle muchos rectángulos chiquititos, ¿no? O sea, ¿qué tan chiquitos? Infinitamente chiquitos en su base, pero que se ajusten de tal manera, ¿no? Tanto por arriba como por abajo, rectángulos, pues, ¿no? Al área que estamos tratando de estimar. La integral es un límite, por eso es que la ven en cálculo, ¿no? Y me quedó muy feo esto, perdón, pero es mi partición infinitesimal del intervalo AB con rectángulos por abajo y por arriba, sumas inferiores y superiores, ¿no? Pero a la larga, o sea, lo que quiero decir es que están haciendo una suma infinita de muchos rectángulos cuya base, d de x, tiende a cero, ¿no? O sea, el límite que ustedes están evaluando aquí, pues es un límite en donde la base de estos rectángulos que están ajustando tiende a cero. Y la ventaja de que sea un límite, pues es que pueden calcular ese número, ¿no? Cuando esa integral existe, se puede calcular. Y entonces esto va a ser igual a la probabilidad, déjenlo lo pongo así, ¿no? Ah, ok. Entonces, a grandes rasgos, si A y B, si ves de tal manera, pues, que es chiquito, o sea, que la diferencia con A es chiquita, perdón, la distancia de A y B es pequeña, y eso lo podríamos poner así, que esto fuera la probabilidad de A y A más delta, con delta tendiendo a cero, ¿ok? Entonces tenemos un rectángulo cada vez más chiquito, ¿no? Si nos fijamos en esta probabilidad, en la probabilidad de que X esté por arriba de A y por abajo de A más delta, ¿no? Y sacamos esto como la integral entre A y A más delta, ¿no? De f de X, ¿no? Entonces yo bueno, lo que afirmo o lo que propongo es que si delta tiende a cero, o sea, si esta base tiende a hacerse pequeña, el área bajo la curva que queremos estimar tiende a ser mejor estimada por un rectángulo normalito. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si en lugar de evaluar ese intervalote, ¿no?, que tengo ahí de A y B, más bien evalúo A y A más delta, ¿no?, que sería, digamos, esta área bajo la curva de acá, pues la diferencia entre el área real y mi aproximación burda de un rectángulo, sea por abajo o sea por arriba, no es tan mala. Entonces, el área de este rectángulo de aquí, ¿quién es? Pues esto es aproximadamente delta por f de x, ¿ok? O sea, este es aproximadamente, no está igual así torcido. Entonces, ¿qué acabamos teniendo aquí? Que la función de densidad de probabilidad de f de x, si yo despejo de aquí, me va a quedar que f de x es igual a la probabilidad de x estar en ese intervalo, en el intervalo que mencioné, por delta, ¿no? Por delta. Y es por esto que se les llama funciones de densidad de probabilidad, porque si se fijan, aquí tienen una probabilidad, que si lo quieren, piénselo como masa, por unidad de longitud chiquita en el eje de las X, por delta, una unidad delta, ¿ok? Las densidades de probabilidad, por lo tanto, no tienen por qué valer un número entre 0 y 1. Eso es algo muy importante. A diferencia de las funciones de masa, las funciones de densidad de probabilidad, el valor de f de x no tiene por qué estar acotado entre el 0 y el 1. F de x puede valer lo que quiera mientras sea positiva. ¿Ok? Y esto es algo interesante porque pues, es contraintuitivo, ¿no? O sea, uno esperaría que si estamos hablando de probabilidades, pues f de x siempre nos dé un número entre 0 y 1, y no es así el caso, no necesariamente, porque no es una probabilidad per se, es una probabilidad por unidad de longitud. Ok, bueno, entonces por eso se llaman densidades de probabilidad. Es básicamente lo que explico ahí. Y luego, pues, ¿qué les presento aquí? El concepto de esperanza de una variable aleatoria continua, muy parecido al de esperanza de una variable aleatoria discreta, nada más que aquí tienen el valor de la variable aleatoria por la función de densidad evaluada en esa variable. En el caso de las variables aleatorias discretas, recuerden que aquí iría la función de masa, ¿no?, el valor de la función de masa, y sumado desde menos infinito a infinito, ¿no?, una suma infinita.
pero básicamente es la misma idea. Y aquí les pongo, bueno, esta es mi primera presentación de lo que se conoce como ley de los grandes números. Em, Pasa algo interesante, ¿no? Cuando uno está haciendo probabilidad y llega a las variables aleatorias continuas y empieza a ver las expresiones de las esperanzas de las variables aleatorias continuas, pues como que se saca de onda porque dice, órale, esto se ve muy complicado. Pero les tengo una excelente y buenísima noticia, compañeros, y es que cuando uno hace probabilidad y en realidad la quiere aplicar, pues se migra a un mundo llamado estadística, ¿no? Bueno, no siempre, pero usualmente uno migra al paradigma de la estadística. Y en el paradigma de la estadística, junto con la probabilidad, hay una ley que se conoce como ley de los grandes números, que básicamente nos dice que no importa cuál sea la expresión de la esperanza que tú estés queriendo sacar, puede que sea muy complicada. Mientras tu n sea grande, o sea, tu tamaño de muestra sea grande, puedes simplemente agarrar todos los valores, todas tus observaciones y promediarlas, y ese va a ser un buen aproximador de tu esperanza. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que cuando la integral está muy difícil de calcular, básicamente pueden sacar el promedio aritmético siempre y cuando miren, esto va a terminar en 10 minutos, entonces me voy a apurar. Siempre y cuando la n tiende a infinito, podemos asumir que este límite se va a cumplir y va a converger. El valor de la esperanza se puede calcular como el promedio aritmético. Y entonces la moraleja de la historia es que cuando estén haciendo estadística, van a trabajar con promedios y cuando estén haciendo probabilidad, van a trabajar con esperanzas. Pero, pues, no se saquen de onda. Yo sé que parece como que dice, Rafi, ¿para qué vemos tantas esperanzas? Pues porque el valor exacto de la esperanza a veces es útil, ¿no? A veces sí es útil computarlo con la función de densidad o de distribución de probabilidad que se esté tratando. Pero hay otras veces en que simplemente no se sabe qué función de distribución es la que opera debajo y pues uno promedia y vámonos, ¿no? Ya con eso. Entonces, la varianza, ¿no? Lo mismo, es la misma definición, nada más que con una integral en lugar de una suma. O sea, no, las mismas propiedades, ¿no? Los mismos resultados que se probaron para la varianza de una variable aleatoria discreta sirven para la varianza de una variable aleatoria continua. Y ahora sí, vamos a ver nuestro primer tipo de variable aleatoria continua, que de hecho viene en la tarea y no lo habíamos visto, ¿no? Porque hasta luego que vi que decía uniform, me percaté de que, no, pues no hemos hablado de la variable aleatoria uniforme continua. Se mencionó implícitamente a la variable aleatoria uniforme discreta, cuando decíamos pues, que la prueba de ser niño y niña sea punto y 5 y punto 5, pues es una variable aleatoria uniforme discreta. Pero en este caso, vamos a hablar más bien de la probabilidad de que X caiga tome cierto valor en un intervalo. Por ejemplo, aquí sería el intervalo 2, 7, ¿no? Y la altura, ¿no? O la función de densidad asociada para que esta gráfica de aquí, este rectángulo, sea una función de densidad, pues debe de ser tal que el área de esta cosa sea 1, ¿no? El área de este rectángulo sea 1. Entonces, si uno hace 7 menos 2, eso es 5, y para que a nosotros nos dé 1 esa área, pues hay que multiplicarlo por punto 2. 5 por punto 2 nos da 1. Y de esa manera uno genera la función de masa, digo, de densidad de la variable aleatoria uniforme. ¿Ok? Para todo valor fuera del intervalo, la función de densidad asigna el valor de 0. ¿Ok? Ahora, y miren, este podría ser un caso, bueno, luego ya no les voy a meter más ruido con eso. A ver, ¿quién es la esperanza y quién es su varianza? Aquí les muestro el cálculo. La esperanza, pues es básicamente el centro de masa. ¿De dónde cuelgan esta distribución para que no se vaya a ningún lado? Pues del punto medio, ¿no? Entonces, literalmente, más allá de que se echen toda esta integral y este desarrollo, noten que la esperanza de la variable aleatoria uniforme es el punto medio de esos dos extremos. La función de distribución acumulada es un concepto muy importante que nos permite relacionar variables aleatorias discretas con variables aleatorias continuas, ya que pues ambas se definen como intervalos, era lo que les decía, ¿no? O sea, en este caso sí hay una analogía más directa entre lo que es una función y la otra, y esto nos permite homologar resultados. Este concepto por eso es importante, la función de distribución acumulada. Recuerden que no es lo mismo que la función de densidad ni que la función de masa.
O sea, esta siempre nos da la probabilidad de que X sea menor o igual que cierto valor, la distribución acumulada. Y ahora sí, ya para concluir la presentación de variables aleatorias continuas, bueno, que nada más vieron la uniforme, les presento a la que ya todos ustedes conocen como variable aleatoria normal o gaussiana. Esta variable aparece en muchos lugares, se tiende a ella, es súper importante, se supone, se asume, muy famosa en sí, ¿no? Em, yo creo que por el tiempo vale la pena que empiece la clase que viene con esta, porque también les quiero hablar de la distribución de T con calmita. Y como ya me quedan nomás 10 minutos, no me quiero ir así rapidísimo. Pero a reserva de que voy a retomar esto de la variable aleatoria normal, la clase que viene, pues voy a empezar a explicarles pues qué onda con la función gaussiana, o sea, de dónde surge. A ver, déjenme agarrar mi plumita. Aquí está. A ver. Entonces, a ver. Si ustedes tienen la función f de x igual a x cuadrada, esto, ¿cómo se ve la gráfica de esa función? ¿Alguien sabe? Una parábola, ¿no? ¿Para dónde abre? Hacia arriba. Gracias. Ándale, algo así, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces, si yo le pongo un menos, me queda pues para abajo, ¿no? Ok. Ustedes dirán, ay, Rafa, tú y tus cosas. Ok, queda así. ¿Y ahora qué pasa si le aplico la exponencial a esta función? O sea, hago e a la f de x, o sea, e a la menos x cuadrada. Ok, o sea, sería una nueva función g de x igual e a la menos x cuadrada. Pregunta, ¿las funciones exponenciales eh, pueden tomar valores negativos? O sea, si yo meto aquí cualquier valor real en la x, ¿no? O sea, negativo o positivo, e elevado a eso me puede dar un número negativo en algún escenario, No, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta parábola que está aquí viviendo en los números negativos, ¿no? O sea, esta que está aquí viviendo en los números negativos, pues yo al aplicarle el exponencial, pues ya no puede tomar valores negativos. Entonces, chéquense, le pasa algo bien curioso. Pues agarra esta forma, ¿no? Irónicamente, el hecho de que no pueda pasarse a los negativos hace que esas colas tiendan al cero, o sea, tiendan al cero, pero nunca lo tocan. O sea, esta función está definida en todos los reales, pero nunca toca el eje de las X, ¿no? Más aún, a ver, ¿cuánto vale esta función? Es más, a ver, en cero, ¿no? En cero, a ver, g de cero, pues esto es igual a e a la menos cero, ¿no? Al cuadrado, o sea, esto es uno, ¿no? Eso quiere decir que esta cosa aquí vale uno, ¿no? Y como, bueno, yo probaría que esto es el máximo, simplemente argumentando que como la parábola que abre hacia abajo, su máximo estaba aquí, o sea, su máximo estaba aquí, y aplicarle una transformación exponencial no altera en realidad el hecho de que este sea el máximo. Eso es algo interesante, ¿no? Porque la exponencial es una función creciente, monótona creciente. Entonces, aplicarle una exponencial a algo que ya está así, va a dejar este valor aquí como máximo. Pero si no me creen que este es el valor máximo de esta función, derívenla y díganme qué les da. Van a ver que les da ese mismo valor. Y pues esta función así de bonita y sencillita, o quizás no tan bonita y sencillita, pero así como la ven pues sí, sí está como sencilla, ¿no? Nada más es una e y un menos x cuadrado. Pues yo les voy a preguntar, ¿cómo se calcula este integral? ¿Alguien sabe? O pregunta más específica, ¿puede calcularse este integral por métodos convencionales? Yo sé que alguien lo vio en alguna clase, puede que no.
No se preocupen si no saben. La respuesta es no. O sea, esta integral no se puede resolver por partes, no se puede resolver por fracciones parciales, no se puede resolver por regla de la... O sea, no hay método convencional de los que vemos en nuestras clases de cálculo que puede usarse para resolver esta integral. ¿Ok? Es una integral que tiene que resolverse mediante aproximaciones numéricas. Eso es algo bien interesante, ¿no? O sea, porque fíjense cómo en realidad aquí es donde la matemática se vuelve un poco rarita, porque pues ustedes me dicen, ¿cómo que no es integrable? Si aquí está la integral. Ojo, por métodos convencionales, la clase que viene voy a resolver la integral haciendo ahí un truquillo, ¿no? Que va a ser, bueno, y de hecho solo la voy a resolver para probar que integra 1. ¿Ok? De hecho, lo que más bien voy a probar es que esta cosa integra un valor finito, desde menos infinito a infinito. No integra 1, de hecho. Esto así planteado integra, déjenme ver, aquí lo tengo. Creo que es 1 entre raíz de 2pi. No es cierto, 2pi o raíz de 2pi. Bueno, vamos a ver por qué. La clase que viene lo voy a probar. Pero es bien interesante mostrar esa prueba. Sigue grabando. Pues ya. Ok. Entonces, ya nada más quería cerrar diciéndoles que debido a esta imposibilidad de calcular la integral en intervalos particulares, o sea, como la integral, no sé, de aquí a aquí, lo que se hace es aproximarla con métodos numéricos y se generan las tablas que tienen los valores de cuánto valen estas integrales para distintos intervalos. De hecho, esas tablas, a ustedes las conocen, los biólogos al menos, como tablas de Z o tablas de la distribución Z. Y se calcula esos valores para no volverlos a calcular nunca más en la vida. ¿Me explico? Entonces, esta función ahí de sencillita como la ven, va a aparecer en muchos lados y la vamos a estar usando como supuesto más adelante. Pero bueno, ya eso era lo único que quería cerrar. Mañana voy a seguir con ello, ¿no? Voy a mostrarles cómo se prueba que esa cosa integra finito. Y digo, se los mostraré brevemente, ¿no? Porque pues, tampoco me voy a meter o sea, sí voy a resolver las dudas que me pregunten, pero sí va a haber cosas que pues, son básicamente cosas que hay que ver en cálculo. Y vamos a hablar de la distribución de T, ¿no? Que es la prima hermana de la distribución normal. Y ya con eso cerraríamos como la parte más teórica de probabilidad, al menos en cuanto a variables aleatorias. Y ahora sí, las próximas clases me voy a enfocar un poco más en las aplicaciones de esto a, gracias, Naye. Sí, te lo agradezco, un Google. Excelente. Entonces, pues eso, ¿no? Mañana le seguimos y mañana, no, mañana no, el martes. Y ya nada más vuelvo a preguntar. Alguien que se haya conectado tarde, dudas de la tarea. ¿Ya ves, champ? ¿Cómo supe eso? Ya cállate, ya Nomás cállate. te estoy diciendo que ya se ya ves. Y ese Mateo, ahí andamos oyéndole. Está bien. Ah, perdón. No, tranquilo, tranquilo. Muy bien. Entonces creo que no hay dudas. O sea, entonces, si no hay dudas de la tarea, o si las hay, bueno, nos escriben, ya saben, ahí por el Telegram. Y pues que les vaya bien. Mañana seguimos hablando de las variables aleatorias continuas. Y les prometo que las próximas clases las voy a enfocar mucho más a aplicaciones ya de genómica como tal. Sale, vale, pues pueden partir. Partan sin dolor. Vale, nos vemos. Adiós. Martes, sí, el martes.